No fue un profeta, no fue un rey, no fue un visionario con palabras hermosas, ni un hombre que buscara gloria. Fue un guerrero, un hombre de pocas palabras, pero con la mirada fija en una promesa. Dicen que detuvo el sol, que hizo que el tiempo se congelara, que la tierra misma obedeció su fe. Pero lo que no te han contado es que ese milagro fue apenas el eco de algo mucho más profundo, algo que cambió al pueblo de Israel para siempre, aunque pocos se atreven a hablar de ello. Esta no es una historia común, es una revelación. Suscríbete si estás listo para ver lo que otros ocultan, y quédate hasta el final, porque lo que hizo Josué podría volver a repetirse. Antes de ser líder, fue sombra. Josué no hablaba mucho, pero escuchaba todo. Mientras el pueblo murmuraba, él permanecía a la puerta de la tienda de Moisés. Mientras otros dudaban, él cargaba piedras y silencio. No tenía linaje profético, no tenía voz entre los ancianos, pero tenía algo que pocos notaban: obediencia sin aplausos. Fue uno de los 12 espías, y mientras 10 regresaron con miedo, Josué guardó sus palabras hasta el momento exacto. Él y Caleb no negaron los gigantes, no minimizaron las murallas, pero vieron algo que los demás no vieron. La promesa no se mide por lo que ves, sino por lo que eliges creer. Y entonces Moisés supo que el liderazgo no siempre cae sobre los más sabios, sino sobre los que están dispuestos a cargar el peso que otros no quieren. Por eso le cambió el nombre, de Joshea a Yehoshua, del que ruega salvación, al que porta el nombre de quien salva. No era una bendición ligera, era una carga disfrazada de honor. Fue allí donde comenzó su verdadero viaje, no cuando cruzó el Jordán, sino cuando aceptó ser segundo, sin quejarse, cuando entendió que a veces ser líder es guardar silencio hasta que llegue tu momento. El río estaba lleno, era primavera, y el Jordán se desbordaba. No era un buen momento para cruzar. No había puentes, no había barcas, solo el agua, y el silencio de un pueblo que miraba al nuevo líder. Moisés había partido. El hombre de la zarza, de la Torá, del Sinaí, ya no estaba. Y ahora, todo dependía de Josué, el que había servido, el que había obedecido, el que ahora debía tomar decisiones, sin preguntar. Los sacerdotes avanzaron con el arca al hombro, y cuando sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, como el mar, pero no igual. No fue un estruendo, no fue un espectáculo, fue algo sutil, silencioso, sagrado. El pueblo cruzó, y con cada paso, dejaban el desierto atrás. Ya no eran esclavos, ya no eran errantes, ahora eran un pueblo, con una tierra que conquistar. Josué mandó levantar 12 piedras del fondo del Jordán, una por cada tribu, para que cuando sus hijos pregunten, sepan que aquí comenzó algo que no debe olvidarse. Pero lo que pocos dicen es que en ese mismo momento, Josué selló un pacto que Moisés no pudo completar, un pacto que exigía más que fe, exigía espada. Jericó no era una ciudad cualquiera, era una fortaleza, murallas dobles, puertas reforzadas, torres de vigilancia. Nadie entraba, nadie salía. Para el ojo humano, imposible de conquistar. Para los habitantes, una risa de desprecio ante un pueblo nómada. Pero Josué no tenía prisa. 7 días, una vuelta por día, en silencio, sin espadas, sin gritos, sin advertencias, solo el sonido grave de los shofar y el polvo levantado por pasos firmes. ¿Qué clase de guerra era esa? Los sabios antiguos enseñan que no era Jericó la que debía caer, sino las murallas internas de un pueblo que aún temía. Dar vueltas no era estrategia militar, era transformación espiritual, era obediencia sin lógica. El 7º día, 7 vueltas. Y entonces, el grito, no un grito de rabia, sino de unidad. El estruendo no vino de afuera, vino de adentro, de un pueblo que, por primera vez, gritaba como uno solo, y las murallas cayeron, como si el aire mismo las deshiciera, como si las piedras recordaran que el tiempo de Jericó había terminado. Josué no celebró, no danzó, no alardeó, solo pronunció una maldición: maldito el que reconstruya esta ciudad. Y siglos después, alguien lo intentó, y pagó con la vida de sus hijos. No todos los enemigos llevaban espadas,
Algunos medían más de 2 metros. Otros simplemente no debían existir. La tierra prometida no estaba vacía, estaba habitada. Y entre sus habitantes estaban los Anakim, los gigantes, hombres cuyo tamaño intimidaba, pero cuya sombra escondía algo más profundo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la Torá los menciona con tanta precisión? ¿Y por qué Josué los combate, pero no los destruye del todo? Según los antiguos textos, algunos descendientes de estos pueblos sobrevivieron, y su rastro llegaría incluso hasta los días del rey David. Pero no fue solo fuerza lo que desafió a Josué, también hubo pactos. Los gibonitas, por ejemplo, engañaron al pueblo. Fingieron venir de tierras lejanas, trajeron pan viejo y ropas gastadas. Y Josué firmó la paz, sin preguntar a la fuente, sin consultar a la voz, porque incluso los grandes también dudan. Ese pacto nunca fue roto. Y generaciones después, cuando otro rey quiso ignorarlo, el cielo reclamó sangre. Aquí es donde la historia cambia. La guerra de Josué no fue solo con lanzas, fue también contra decisiones, contra el juicio rápido, contra el legado de quienes no terminaron su misión. Porque, a pesar de todo, no toda la tierra fue conquistada, no todos los enemigos fueron vencidos. Y eso aún pesa. El Tanaj no oculta estas fallas, las revela, porque en la tradición más antigua, incluso los más grandes, deben rendir cuentas. Fue una batalla larga, la más dura hasta ese momento. Los 5 reyes de los amorreos se habían unido contra Gabaón, una ciudad que, días antes, Josué había jurado proteger. Los gibonitas habían engañado. Sí, pero un pacto es un pacto. Josué marchó toda la noche, sin dormir, sin pausa, porque cuando un juramento se hace ante el cielo, no se negocia. La batalla comenzó al amanecer, y al caer la tarde, Josué miró al cielo. Sol, detente en Gabaón. Luna, en el valle de Ayalón. Y el texto dice que el sol obedeció. Pero, ¿realmente el tiempo se detuvo? Algunos sabios enseñan que sí, que el cielo alteró sus leyes para dar al pueblo la victoria. Otros dicen que el sol no se detuvo, sino que el miedo del enemigo fue tan grande que el día pareció eterno. Hay quienes sostienen que Josué no hablaba al sol, sino al Creador detrás del sol, y que su oración fue tan directa que lo invisible se inclinó ante él. Pero una enseñanza aún más antigua dice que ese día no fue el sol el que se detuvo, sino la historia, como si el tiempo mismo esperara a ver si el pueblo era digno de la tierra que pisaba. Y Josué cumplió, persiguió a los reyes, los atrapó, los expuso ante el pueblo, y luego los ejecutó, no por venganza, no por poder, sino porque un líder, a veces, debe mancharse las manos para que el pueblo no manche su alma. La guerra terminó, la tierra fue repartida, los enemigos fueron vencidos, al menos por un tiempo. Josué convocó a las tribus, les recordó el pacto, les advirtió sobre lo que vendría, si se olvidaban de quién los trajo hasta allí, y luego desapareció. No hubo sucesor como Moisés, no hubo señales desde el cielo, solo una tumba, en Timnat Sera. No dejó profecía, no dejó himnos, no escribió cánticos, solo hechos, solo tierra y silencio. El pueblo lo olvidó rápido, tan rápido que apenas una generación después, Israel volvió a caer, porque Josué fue un líder, pero no un maestro, un conquistador, pero no un narrador. Él obedeció, pero no formó herederos, y esa fue su mayor lección, que incluso el más justo puede ser olvidado si su legado no se transmite con fuego, pero su sombra aún permanece, en cada frontera, en cada elección, en cada momento donde obedecer parece más difícil que retroceder, porque Josué no fue el más carismático, ni el más sabio, ni el más amado, fue el más dispuesto, y a veces eso basta para cambiar la historia. No todo se selló con espada. Algunas guerras se ganan escribiendo, otras recordando. Poco después de cruzar el Jordán, Josué reunió al pueblo en un lugar extraño, no en un campo de batalla, no en una ciudad amurallada, sino entre 2 montes, Ebal y Gerizim, uno árido, el otro fértil, uno de maldición, el otro de bendición. Allí,
Josué hizo algo que muy pocos recuerdan, pero que cambiaría para siempre la relación entre el pueblo y el cielo. Mandó levantar piedras grandes, cubrirlas con cal y escribir sobre ellas toda la Torá, no en rollos, no en manuscritos secretos, sino a la vista de todos, en piedra, para siempre. Según las tradiciones más antiguas, esas piedras fueron grabadas en 70 lenguas, como si el mensaje no fuera solo para Israel, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque la conquista de la tierra no bastaba. Había que conquistar también la memoria, la identidad, la fidelidad. El pueblo se ubicó frente a los dos montes. Se leyeron las bendiciones, se proclamaron las maldiciones, y cada amén que salía de sus labios era un eco que resonaría por generaciones. Josué no necesitaba coronas, necesitaba testigos, piedras que hablaran cuando las voces callaran, porque los enemigos pueden caer por la espada, pero las generaciones solo se salvan por la memoria. A Josué se le encomendó una tierra, pero no solo para conquistarla. Se le encomendó una historia, un legado, una promesa. Caminó por sendas que otros temieron, tomó decisiones que aún resuenan en el alma del pueblo, y entregó una herencia, no escrita en oro, sino en memoria, obediencia y sacrificio. Pero la tierra aún habla, aún sangra, aún espera, porque no todo fue cumplido. No todos los enemigos fueron vencidos, no todas las tribus tomaron su parte, y muchas promesas quedaron suspendidas en el tiempo. A veces, miramos al pasado como si fuera historia cerrada, pero hay historias que siguen latiendo, y esta es una de ellas. Josué no buscó gloria, no buscó templos ni tronos, solo pidió que el pueblo no olvidara, que recordaran cómo se cruza un río, cómo se guarda un pacto, cómo se gana una guerra, sin perder el alma, y tal vez, sin saberlo, nos dejó una pregunta sin respuesta. ¿Y si hoy volviéramos a escuchar lo que está escrito en piedra? La historia de Josué no terminó con su muerte, terminó con el olvido, y no hay derrota más grande para un líder que ser recordado solo por lo que hizo, y no por lo que quiso dejar encendido. Josué lo dio todo, su fuerza, su fe, su silencio, pero el pueblo lo dejó atrás, y con él dejaron de escuchar la voz que no grita, esa que dice, recuerda. Recordar no es repetir, recordar es vivir de nuevo lo que importa, y Josué importa, porque representa a todos los que lucharon sin aplauso, a los que obedecieron sin entender, a los que caminaron, aun cuando no había caminos. Quizás por eso, su mayor hazaña no fue detener el sol, fue hacer que la historia no se detuviera, porque mientras haya quienes escuchen, quienes estudien, quienes transmitan, Josué no ha sido olvidado. Tal vez eso sea lo que realmente significa conquistar la tierra. Entre la piedra y el polvo, aún susurra la historia. Si escuchaste ese susurro, comparte la voz que el tiempo no pudo callar.